Ok, mis estimados maestrantes, muy buenas noches. Cuando exactamente son 8 de la noche con 8 minutos, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica para hablar justamente del momento 3 de transformación de la realidad. ¿Ya? Vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero de lo que es la teoría y luego nos vamos a ir al constructo, ¿ya? Para empezar, hablar del momento 3, transformación de la realidad. Nuevamente empezamos a recordar lo que es el momento uno, sustentamos el momento 2 con el momento 2 y ahora nos toca accionar en el momento 3 con nuestro proyecto de transformación de la realidad. ¿Sí? Hemos trabajado un enfoque propio con un sentido descolonizador en el momento uno y en el momento 2 hemos dado un sustento teórico, ya sea de actores educativos o de escritores de renombre, ¿no? En base a la problemática que hemos encontrado, en base a las macroestructuras que nos hemos determinado como investigadores. Entonces, haciendo todo ese sustento, necesitamos hablar ahora del proyecto de transformación de la realidad. Cuando hablamos de emancipación de la dependencia económica, ¿no? El sistema educativo plurinacional debe potenciar la emancipación de la dependencia económica, ¿no? La cual fue hegemonizando los sistemas de producción y exportación desde la comprensión del todo y la producción de conocimientos horizontales y epistémicos determinantes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos prácticamente de ese aspecto importante, también tenemos que hablar de los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Enseguida les voy a sintetizar esta parte. Nosotros haciendo una práctica educativa hemos tratado de vivir el momento con los estudiantes, sabiendo, conociendo en la convivencia donde estamos, ¿no? Diferentes maestros trabajan en diferentes lugares y pues los conocimientos, la cultura, las costumbres van cambiando. En base a ese cambio, ustedes ya hacen un análisis de transformación, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, en ese lugar es donde se busca valorar, construir los saberes, conocimientos de los pueblos indígenas. Porque escrito no está. Entonces, ¿qué mejor que el maestro para poder escribir de todo lo que está viviendo en sí, en el contexto donde trabaja, ¿no? Entonces, desde una comprensión sociocrítica y el de epistemologizar nuestra realidad, apostamos a desmontar la situación de la condición colonial y neocolonial en la educación, ¿no? Entonces, eh, eso es base para que nosotros ya hablemos de la epistemología, porque prácticamente ahí se busca promover la epistemología del sur desde la construcción colectiva del conocimiento plural en el marco de un quiebre de la educación cognitivista y desarraigada, ¿no? Entonces, si hablamos de economía, si hablamos de conocimiento y hablamos de lo que nosotros hemos visto, tenemos que enmarcarnos de que la educación cognitivista y desarraigada ya ha pasado a la historia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta una nueva forma de ver la realidad, una nueva forma de vivir el contexto donde nosotros aplicamos o practicamos en cuanto a la educación, ¿no? Y para ello tenemos dos aspectos importantes, la importancia del proyecto, y entonces nos vamos a basar prácticamente en los escenarios operativizadores y en la mirada crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que todo proyecto que ustedes están haciendo, que están elaborando para poder solucionar el problema que han visto, necesitan hacer una intervención,
¿no? Necesitan hacer una intervención educativa. La misma debe estar vinculado a escenarios operativizadores del mismo, revisando los proyectos educativos. Es decir, que hay que tomar en cuenta el PEI, PNG, que es Proyecto de Gestión Institucional, el POA, que se planifica anualmente, y el PAT, que se planifica trimestralmente, ¿no? Y el PDC, la práctica metodológica de todo maestro. Entonces, eso es un aspecto importante, ¿no? ¿Cómo voy a operativizar mi proyecto? Como maestro sé mi accionar y en base a eso tengo que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? PEC, POA, PAT, PCP. Luego tenemos que tener una mirada crítica, ¿no? En ese apartado se pretende direccionar la mirada crítica desde los efectos que puede traer el contexto comunal hasta la unidad educativa, a la unidad educativa desequilibrando los escenarios de la vida comunal. ¿Qué quiere decir todo esto? De que nuestra intervención educativa tiene que estar vinculado con con la coyuntura, con la mirada ideológica, con la mirada filosófica para poder transformar cualquier realidad que esté en problemática, ¿no? Que tenga esa problemática de poder solucionar, netamente en el marco del área donde nosotros estamos regentando. Ese espacio, ¿no? Para especular reflexiones, la hemos tomado en cuenta. En la primera parte, no sé si se dan de cuenta, en la primera parte hemos encontrado lo que es la priorización del problema, ¿sí? Entonces, en base a esa priorización del problema, nosotros habíamos hablado de espacio para especular y reflexionar, ¿no? Uno de los, a ver, el proyecto de transformación de la realidad responde intrínsecamente a las problemáticas del modelo educativo, ¿no? Es decir, busca solucionar en base a este modelo, ¿no? Bueno, pues en ese momento el maestro tendría que tratar de enmarcarse en el modelo educativo sociocomunitario y como dice que todo se trabaja con los actores educativos, tomando en cuenta la naturaleza, el cosmos, el espacio, la práctica es en el marco de la metodología también, ¿no? Práctica, teoría, evaluación y producción. Es decir, todo lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo tiene que ver en este proyecto de transformación para eh, tu ejecución en sí, en tu práctica educativa. ¿Cómo se está pasando y ejecutando el proyecto de transformación de la realidad? Es importante analizar si el proyecto se está desarrollando desde un posicionamiento plural de los actores educativos. El proyecto no puede estar de manera unidireccional, ¿sí? Tienes que tomar en cuenta a todos los actores educativos. Es importantísimo porque así nos dice el modelo educativo sociocomunitario productivo. Y tú como investigador ya tienes una mirada, un pensamiento decolonial y en base a ello tendrías que buscar un proyecto de transformación. Es decir, no preocuparte solamente por, o sea, de manera particular, singular, sino de manera plural, ¿no? ¿Qué impacto decolonial presenta el proyecto en su etapa de diseño? El proyecto debe reflejar un enfoque decolonial con palabras claves, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos el proyecto, necesitamos tomar palabras claves. Esas palabras claves tienen que tener una resignificación con las situaciones problemáticas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para realizar el proyecto, ¿sí? Y en el proyecto ustedes ya han trabajado, ya han visto de que todo es importante, todos los actores son importantes para la construcción del proyecto y pues han utilizado instrumentos y técnicas de investigación, ¿no? Como diarios de campo, fichas, observaciones, grupos focales, grabaciones, entrevistas, historias, orales, etc. En este momento ustedes ya saben de que nada llueve así por así, nada se está diciendo de manera subliminal, ¿sí? Se está hablando netamente con el sustento de los instrumentos de investigación.
Entonces, vamos a tener un momento de aplicación durante la puesta en marcha del proyecto. Puede que haya impedimentos, sí, si hubo impedimentos, se deben describir, sí, puede. Y el consenso que tiene que haber, ¿no? Se debe referir a la aplicación de los instrumentos. Fue consensuada con los actores educativos, etc. Es decir, cómo se ha desarrollado los instrumentos de investigación. Por ejemplo, cuando ustedes han hecho el uso, digamos, de los grupos focales, ya están direccionando, ¿no? Con las grabaciones ya aplicadas, ya están direccionando a una transformación educativa, porque sus preguntas han debido estar en busca de esa solución a la problemática que han encontrado. Entonces es importante tomar esa organización y valoración de la información, ¿sí? Seguimos hablando de clasificación de la información. Métodos cuantitativos, ¿no? Cualitativos, mixtos y decoloniales. Aquí se deben ya clasificar en base a los instrumentos de investigación. Evidenciar la consecución de los objetivos. Realmente acá hay que trabajar bastante con evidencias de los resultados, ¿no? Cambio que han encontrado, porque ustedes son maestros transformadores y han ido trabajando en base a un objetivo y ese resultado hay que mostrar. Y hay que hacer esa comparación, ¿no? Esa comparación en la investigación, acción que ustedes han sido parte también, para que así haya una valoración por parte de la comunidad de los actores educativos. Después tenemos la formalización de conocimientos, ¿no? Como ustedes han trabajado, tienen evidencias, eso hay que formalizar. ¿Y cómo vamos a formalizar? Con una redacción, ¿no? Con la redacción referida a todo lo que ustedes han realizado, ¿sí? Posterior a ello, la aplicación. Se viene la aplicación y esa aplicación de este proyecto transformador debe tener tres momentos, ¿no? Documentación detallada, comunicación de resultados, reflexión y aprendizaje continuo. Entonces, es decir, que en toda esta aplicación de su proyecto no va a ser un final, sino va a ser todavía de reflexión, de aprendizaje continuo, ¿sí? Entonces, en todo este proceso, seguramente ustedes ya han elaborado, ya han hecho, porque han encontrado una problemática y en base a esa problemática ya han accionado. Y eso es lo que hay que realizar en el constructo, que enseguida les voy a mostrar. No, pero es importante tomar en cuenta esto porque esto es pues en base a la teoría, ¿no? A la teoría y a la exigencia del protocolo que nos exigen. Y documentación detallada, comunicación de resultados. Y eso vamos a mostrar. ¿Por qué? ¿De dónde todo eso viene? De la aplicabilidad de, de la matriz, ¿no? De transitabilidad de proyectos de transformación de la realidad. Es decir, tenemos una realidad que hay que transformar, es decir, una problemática. Luego nos planteamos un objetivo, acción a ser transformada, qué es lo que vamos a hacer. Luego hacemos un relato de cómo hemos hecho todo. Y el resultado transformado tiene que ser fehaciente, visible. ¿Sí? Entonces, este proceso es lo que se tiene que realizar en este caso, ¿no? Encuentro problemática, un objetivo, acciono cómo es mi accionar en base a esa problemática. He solucionado, he ayudado a esa transformación de esta realidad. Aquí doy los resultados. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que tiene que haber para antes de realizar esto de la propuesta educativa, ¿no? Entonces,